Hola familia del lugar de su gracia. Espero que el día de hoy se encuentren bien, se encuentren contentos, se encuentren agradecidos y confiando solamente en Dios. Quisiera entrar al mensaje, a la enseñanza de este día, y si tienes tu Biblia ya a la mano, te voy a pedir que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22. Y la palabra del Señor dice, y quiero que medites bien en lo que vamos a leer, voy a leer, diría yo, la primera parte de este versículo, porque es donde yo quiero enfocarme, ¿ok? La primera parte, y dice la palabra: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Vamos a leerlo una vez más, esta primera parte de este versículo, aquí en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Bueno, la primera cosa que me llama la atención cuando leo la primera parte de este versículo es que el profeta del cual aquí se menciona es el mismo profeta que se menciona en este mismo capítulo, pero en el versículo 13. Si tienes tu Biblia, mira lo que dice el versículo 13. Dice: y he aquí un profeta vino acá, rey de Israel. Ahí nos dice que el rey de Israel en ese tiempo era Acab. Pero lo interesante es que el profeta, porque mira lo que dice el versículo 13, dice: y aquí un profeta vino, dice un profeta, o sea, no nos da el nombre del profeta ni en el versículo 22 ni en el versículo 13, pero como te lo digo, es el mismo profeta. Lo que sí sabemos, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en el versículo 22, vino luego el profeta al rey de Israel, que como te dije, era el rey Acab, y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Qué interesante, ¿no? Porque a la luz de este mensaje de este profeta, del cual no se da el nombre, ¿ok? Este profeta trajo el mensaje al pueblo de Dios. Y a la luz de este mensaje, o sea, cuando te digo a la luz es lo que dijo, basado en lo que dijo, ¿verdad? Podemos preguntarnos qué retos tenemos nosotros por delante, porque estamos empezando un nuevo año y es muy importante que sepamos que durante este año, al igual que el año que terminó, siempre vamos a tener retos, siempre vamos a tener desafíos. Y lo interesante de un reto o de un desafío es que siempre exige y demanda lo mejor de nosotros. ¿Okay? Un reto representa un desafío representa un reto. Y vamos a tener retos, siempre vamos a tener retos, ¿ok? Mira lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8. Dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Cuál es el reto en este versículo? Mira lo que dice. Por eso siempre te digo que no solamente leas la palabra, pero medita en lo que estás leyendo. Dice: mirad, ¿ok? Yo os he entregado la tierra. O sea, la tierra ya es nuestra, si lo puedo decir de esta forma. Pero ¿qué tenemos que hacer para obtener esa tierra que, de acuerdo a lo que dice este versículo, se nos ha entregado? Bueno, lo que tenemos que hacer es no solamente entrar, sino también poseer. Y el entrar y el poseer representa un reto. Mira lo que dice en el versículo 21.
del capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 21. Dice, mira, Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra. Ahora dice, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Ok? Yo quiero que leamos una vez más este versículo porque encontramos algo muy importante a lo que yo te digo en cuanto al reto, en cuanto al desafío, en cuanto a que siempre vamos a tener retos, en cuanto a que siempre vamos a tener desafíos. Mira lo que dice el versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, ok, ya te la entregó, ok, pero dice, sube y toma posesión de ella. O sea, cuando dice sube es como lo que decía en el versículo 8, entrar y poseer. Dice, sube y toma posesión, dice, de ella. Y luego dice, termina el versículo 21, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Bueno, lo que dice aquí, que ya nos ha entregado la tierra. Dice el versículo 8, que está, mirad, yo os he entregado. O sea, el versículo 21 dice, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Y lo que el Señor nos está diciendo es que ya nos ha entregado la tierra. Lo que tenemos que hacer nosotros, que es el reto, que es el desafío, es entrar, es subir y poseer esa tierra. Pero mira cómo termina el versículo 21. No temas ni desmayes. ¿Sabes que ese es el problema más grande que tenemos cuando vamos a enfrentar un reto? O más bien diría yo, el por qué no enfrentamos ese reto, ese desafío. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el temor, así como dice aquí, y por el desánimo. Mira lo que dice el versículo, y perdóname si te lo estoy leyendo otra vez, pero es que es bien importante que lo entiendas. Dice, mira, Jehová, tu Dios, fíjate, te ha entregado la tierra, ¿ok? Sube y toma posesión. Ahí está el reto, o ahí están los retos, los desafíos. Subir y tomar posesión de esa tierra que el Señor, que Jehová nos ha entregado. Y luego dice, no temas ni desmayes. Yo creo que si nosotros durante este año que está empezando, si vamos a enfrentar cada reto, cada desafío que vayamos a tener, tenemos que entender y tenemos que hacer a un lado el temor y el desánimo. Porque si tenemos temor y tenemos desánimo, nunca vamos a poder enfrentar ese reto. Nunca vamos a poder, si lo puedo decir de esta forma, nunca vamos a poder entrar y poseer lo que Dios nos ha dado. Dios tiene cosas para ti, Dios tiene cosas para mí, pero de la única manera que Él nos los va a dar es de que nosotros debemos de tomar lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha entregado y no frenarnos, no detenernos como resultado del temor y del desánimo. ¿Ok? Así que entendemos eso. Wow, no pensé que me iba a extender tanto en esta explicación, pero yo quiero que lo entiendas, ¿ok? De que tenemos retos, vamos a tener desafíos, pero lo importante es que aceptemos, que enfrentemos ese desafío, esos retos, y vuelvo y lo repito, que no nos dejemos llevar por el temor y por el desánimo, porque si vamos a tener temor y vamos a tener desánimo, nunca vamos a poder ganar, nunca vamos a poder enfrentar esos retos, esos desafíos que el Señor tiene para nosotros. Bueno, mira, hay algo bien interesante. La palabra reto, ¿ok? No la vas a encontrar en la Biblia. No sé si ya en las nuevas versiones habrán agregado esa palabra reto. Es como cuando te decía que en la Biblia no vamos a encontrar la palabra poseído, ¿ok? Possess, sino siempre es con un espíritu demoníaco o endemoniado, pero no vamos a encontrar la palabra poseído, ¿ok? Bueno, la palabra reto, y quiero aclarar una cosa,
No sé si en las versiones ya más recientes habrán puesto esa palabra de poseído, o habrán incluido también la palabra reto. Pero bueno, la palabra reto no la vamos a encontrar en la Biblia. La palabra desafío, que es sinónimo de reto, la vamos a encontrar ahí en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Y dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado. Ahí está la palabra desafío. Dice: yo he desafiado, yo he retado, si puedo decirlo así, al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Conocemos la historia que nos narra aquí en 1 de Samuel capítulo 17, y sabemos que David aceptó el desafío. David aceptó el reto. David no se dejó controlar, dominar por el temor, por el desánimo. David aceptó el reto, el desafío. Pero bueno, mira, volviendo a Primera de Reyes, capítulo 20, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22, encontramos 4 puntos muy importantes que son un desafío, que son un reto para nosotros. Encontramos 4 cosas bien importantes, 4 puntos que lo vamos a tomar como un desafío, que lo vamos a tomar como un reto, algo que nos ponga a pensar. Mira, el primer reto, si leemos el versículo, dice: vino luego el profeta al rey de Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Si estás leyendo, yo tengo la versión Reina Valera 1960. Y dice: vino luego el profeta al rey de Israel. ¿Y qué fue lo que le dijo? Ve. O sea, ese es el primer reto. Ve. Y cuando decimos ve, tenemos que pensar que esto no se puede evitar, no lo podemos eludir, no podemos inclusive hacerlo a un lado, Esto es un reto que nos presentará, si lo puedo decir yo, la oportunidad de vivir al máximo nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Y si vamos, así como dice aquí, ve, si vamos, yo te puedo asegurar que vamos a experimentar múltiples victorias, Múltiples victorias, No podemos quedarnos parados porque el reto es de ir, porque dice ve. No nos podemos quedar parados, no nos podemos quedar paralizados, no nos podemos quedar de pie, si lo puedo decir así, con los brazos cruzados ante el reto. Ante cada reto que tengamos, no podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos paralizados, no podemos desanimarnos, No podemos quedarnos atemorizados, Tenemos que ir hacia ese reto y enfrentarlo. El reto se elimina si lo enfrentamos. El problema que tenemos es de que, pues vuelvo y lo digo, muy pocas veces, diría yo, enfrentamos cada uno de los retos que tenemos, Si nosotros estudiamos lo que vemos aquí en 1 de Samuel, te decía que David aceptó el reto, ¿verdad? Bueno, David corrió hacia el gigante. En otras palabras, David corrió hacia el reto. David enfrentó el reto. ¿Y sabes lo interesante? Que cuando David corrió hacia el gigante, cuando David enfrentó al gigante, lo bonito de todo esto es que él enfrentó el reto, pero venció ese reto. Y lo podemos ver ahí en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 48, cuando dice, a ver, mira, vamos rapidito. Ahí en 1 de Samuel, vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo, vamos a leer el versículo 1 de Samuel 17, 1 de Samuel 17, versículo
48, para que podamos entender esto. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, o sea, fíjate, o sea, cuando te digo que el primer reto es ve, ok, David no se quedó parado, David no se quedó paralizado, David no se quedó atemorizado, no se quedó desanimado. Dice el versículo 48 en 1 Samuel 17, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, ¿qué hizo David? David se dio prisa, fíjate, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no se quedó parado, David no se quedó paralizado. Dice que David corrió de prisa hacia la línea de batalla. En otras palabras, David fue. Así como dice aquí en este versículo que estamos leyendo en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22, el primer reto es ve. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado, ve. Quizás el reto para ti puede ser el que vayas y compartas la palabra, vayas y compartas tu testimonio, vayas y ganes alguna alma para el reino de Dios. No sé cuál sea el reto, pero el primer reto es que dice aquí, ok, es ve. Por eso yo te digo, David, si hablamos una vez más de David, David corrió hacia el gigante, lo enfrentó y lo venció. Él no esperó, él fue. ¿Ok? Y si te lo puedo poner de otra forma, ¿qué dice en Mateo capítulo 28, versículo 19? ¿Cuál es el primer paso de la conocida y llamada Gran Comisión? ¿Verdad? Dice, por tanto, id. O sea, el primer reto para todos nosotros es ir. Tenemos que ir. Ese es el primer paso de la Gran Comisión. Ir, o sea, ve. Por eso dice, por tanto, id, ¿verdad? Y dice, y alcanzar al mundo, predicar la palabra por todo el mundo, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es lo primero, mira, por si tú no lo sabes, vamos rapidito. Hoy creo que sí con el permiso tuyo, me voy a extender un poquito. Ahí en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, dice, por tanto, id, ¿ok? Y hacer discípulos, ¿ok? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, ¿cuál dijimos que era el primer reto? Ir, ¿ok? Aquí en la Gran Comisión encontramos nosotros, ¿ok? Encontramos 4 verbos bien importantes. Ir, hacer, ¿ok? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizar, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que vemos aquí, ¿ok? El verbo de ir, el verbo de hacer, ¿ok? El verbo de bautizar son los 3 verbos que encontramos. Yo te había dicho 4, pero son aquí 3 verbos bien importantes que encontramos en el versículo 19, ¿ok? Porque en el versículo 20 empieza diciendo enseñándoles, o sea, los 4 verbos, si puedo decirlo así, de la Gran Comisión es ir, hacer, bautizar y ¿qué dice? Enseñar. Pero ¿cuál es el primero? El primero es ir, o sea que tenemos que ir, o sea, ve. Porque mira, déjate digo esto, si nosotros no damos ese primer paso, si nosotros no vamos, ¿ok? Nunca vamos a poder hacer discípulos, nunca vamos a poder bautizar y nunca vamos a poder enseñarle a nadie si no vamos. Por eso es bien importante aceptar ese reto, el reto de ir, ¿ok? Así como dice en la Gran Comisión aquí en Mateo 28, versículo 19, pero también lo que estábamos leyendo en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22, dice el primer reto es ve. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado, es necesario que vayas. Es necesario que vayas y enfrentes ese reto. Bueno, el segundo reto dice, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22,
Dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve. Ese es el primer reto. Y luego viene el segundo reto, fortalécete, fortalécete. En otras palabras, no hay lugar para la debilidad, no hay lugar para el desánimo, no hay lugar para el temor en la obra del Señor. No te debilites ante cada reto que tú tengas, no te debilites. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, o sea, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder enfrentar cada reto, ¿ok? Fortalécete en tu compromiso con el Señor. Fortalécete en la oración. Fortalécete en la palabra. Fortalécete en el conocimiento hacia Él. Fortalécete en algo que yo considero bien importante. Fortalécete en tu relación con Él. Tenemos que fortalecernos, ¿ok? Nahum capítulo 2, versículo 1 dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza tu poder. O sea, fortalécete. Quiero repetirte esto porque es algo muy importante. Tenemos que fortalecernos. Durante este año que está empezando, durante este año 2021, tenemos que fortalecernos en nuestro compromiso con el Señor. Eso es algo que yo siempre te digo, ¿verdad? Y no me voy a cansar de repetírtelo. Tenemos que fortalecernos en nuestro compromiso con el Señor. En otras palabras, no tomarlo hacia la ligera, sino tomar nuestro compromiso con el Señor como algo muy serio. Tenemos que fortalecernos en nuestro compromiso con el Señor. Tenemos que fortalecernos en nuestra oración. ¿Qué tanto tiempo estamos orando? Tenemos que fortalecernos en la palabra. ¿Qué tanto estamos leyendo la palabra del Señor? Mira, quiero hacer un paréntesis en esto y no me lo malinterpretes. Espero que lo puedas tomar como un ejemplo, pero desde que empezó el año yo me propuse a que voy a leer, ¿ok?, los 7 capítulos que tengo que leer de la Biblia. Es más, mira, sin que me salga del tema, pero mira, esta es la Biblia, ¿ves? La Biblia de un año, ¿ok? Y aquí, por si tú no lo sabes, te dice, por ejemplo, cuando estamos grabando este mensaje, es el día 6 de enero, que por cierto, por ahí me dijeron que era el Día de los Reyes, pues yo no sé nada de eso, ¿ok? Si ellos creen en el Día de los Reyes, pues haya Dios que los ayude, ¿verdad? Pero mira, aquí dice, si te fijas, te lo quiero mostrar, ¿ok? Aquí dice ya January 6, o sea, y viene siendo la lectura que tengo que hacer para enero 6. Y puedes conseguir una Biblia, la Biblia de un año, y te va a dividir la Biblia en diferentes formas. No vamos a leer todo Génesis, no, sino lo hacen de una forma en la que podamos leer ya sea el capítulo, los capítulos que nos ponga. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que fortalécete en la palabra, en el meditar la palabra del Señor, en meterte en la palabra del Señor, que cuando termine este año 2021 tú puedas tener la satisfacción, tú puedas decir, bueno, durante todo este año leí la palabra, leí toda la Biblia. Por eso esta Biblia aquí, cuando dice The One Year Bible, ok, y es la nueva versión internacional, bueno, quiere decir que al final del año pues yo voy a poder decir, wow, ya leí toda la Biblia. Y es muy importante que nosotros nos podamos fortalecer en la palabra del Señor, leer la palabra del Señor todos los días. ¿Por qué? Porque vuelvo y te lo repito y te lo seguiré repitiendo. Porque si no conocemos la palabra, si no somos conocedores de la palabra, ¿cómo vamos a poder compartir la palabra del Señor a aquel que esté en necesidad o a aquel que en verdad lo necesite? Por eso es muy importante que conozcamos la palabra del Señor. Métete en la palabra del Señor. Lee la Biblia, como vuelvo y te lo digo,
Léete 5, 6, 7 capítulos de la Biblia todos los días. Fortalécete en la palabra. Fortalécete también en el conocimiento hacia Él. Fortalécete también en tu relación con el Señor. Bueno, vamos a avanzar más adelante, ¿verdad? El tercer reto que tenemos, de acuerdo a lo que estábamos leyendo aquí en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22, dice: vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: primer reto, ve. Segundo reto, fortalécete. El tercer reto es considera. ¿Y qué quiere decir la palabra considera? Bueno, la palabra considera quiere decir reflexiona, examina, analiza, medita. ¿Ok? En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5, nos dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y cuando dice meditad, nos está diciendo: considera bien sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Y es muy importante, en otras palabras, ¿qué nos están diciendo? Bueno, que debemos de meditar, debemos de examinar, debemos de analizar, reflexionar en tus caminos o en nuestros caminos. Pues, en otras palabras, medita, examina, analiza, reflexiona en tu vida hasta el día de hoy. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy? Medita, ¿ok? Y si lo puedo decir de esta forma, medita en tu vida espiritual. Medita en tu vida espiritual. Eso es lo que a mí me gustaría que te enfocaras, porque antes de que nosotros llegáramos al conocimiento del Señor, considero yo que esa vida ya quedó olvidada, ya quedó en el pasado. Pero medita por un momento en nuestra vida espiritual. Desde aquel momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, meditar desde aquel día hasta la fecha. ¿Cuántos retos hemos en verdad aceptado? ¿Cómo está en verdad nuestra vida espiritual? Y vuelvo y te lo repito, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y a mí me gusta agregarle esto. Es como si vamos a meditar, ok, medita también en lo siguiente, ok. ¿Dónde está Dios en tu vida en este momento? ¿En qué lugar tienes tú a Dios en este momento? Por eso dice que debemos de meditar sobre vuestros caminos. Debemos de meditar en nuestros caminos. Meditar, examinar, analizar, reflexionar en cómo está en verdad nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Está en un nivel en el que nosotros queremos que esté? ¿Está en un nivel en donde nosotros nos podamos sentir satisfechos, contentos, porque nuestra vida espiritual está bien? ¿O necesita, en verdad, como decíamos en el reto anterior, fortalecer nuestra vida espiritual? Por eso medita. Y quiero hacerte esta pregunta una vez más. Medita, considera. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está, o más bien, dónde está Dios en nuestra vida espiritual? ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida en este momento? O si lo puedo decir de esta forma, ¿en qué lugar ponemos nosotros? O más bien, ¿en qué lugar está Dios en nuestra vida? Considera, medita, examina, analiza y reflexiona sobre eso. Por eso viene la pregunta. Hazte esta pregunta, mira, ¿estoy en verdad comprometido? Considéralo, ¿ok? Considera las siguientes cosas. ¿Estoy en verdad comprometido? ¿Estoy orando como debo? ¿Estoy sirviendo a Dios como debo de servir? Porque mira, déjate decir una cosa. El compromiso, la oración, el servir, por si tú no lo sabes, son retos, ¿ok? Tu compromiso con el Señor es un reto. La oración es un reto. Servir al Señor también es un reto, ¿ok? Por si no lo sabes, por eso te lo digo, son retos. Por eso considera, por eso medita, examina, analiza cómo está tu vida espiritual. Bueno, y por último, el cuarto reto dice, mira lo que hagas. Mira lo que hagas. Pero me gusta cómo lo dice en inglés, porque en inglés dice, and see
what you should do. ¿Ok? And see what you should do. O sea, si traducimos la versión del inglés correctamente al español, sería: mira lo que debes de hacer. Mira lo que debes hacer. ¿Ok? La pregunta sería: ¿qué debo hacer para el reino de Dios? Y lo que debes de hacer es lo que, si lo puedo decir de esta forma, lo que debes de hacer para el reino de Dios es lo que no has hecho hasta el día de hoy. Por eso es un reto, porque si vamos a decirlo de esta forma, la traducción es: mira lo que debes de hacer, o mira lo que debes hacer. Bueno, y la pregunta es: ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, déjate, te voy a contestar esa pregunta. Y te lo voy a contestar con esto primero, y lo voy a repetir. ¿Ok? La pregunta sería: ¿qué debo de hacer para el reino de Dios? ¿Verdad? Ya lo dijimos. Bueno, y lo que debes de hacer es lo que no has hecho hasta hoy. Ponte a pensar cuántas cosas no has hecho tú para el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué consejos te puedo dar? Bueno, para terminar, mira, haz a un lado la pereza, en verdad. Deja de ser perezoso en la obra del Señor. Sal de tu zona de comodidad, porque muchos de nosotros no queremos salir de nuestra zona de comodidad. Queremos estar donde estamos, que nadie nos moleste. ¿Ok? No pongas más excusas. ¿Ok? No pongas más pretextos. No seas como Moisés. En el momento que el Señor lo llamó, empezaron las excusas y empezaron los pretextos. ¿Ok? Otro consejo: ¿qué debo de hacer para el reino de Dios? Bueno, no te quedes callado. Gana almas. Dice la palabra que aquel que gana almas es sabio, ¿verdad? Bueno, pues empieza a ganar almas para el reino de Dios. Y lo último, mira, ¿qué debo de hacer para el reino de Dios? Sé útil, si lo puedo decir así, ¿ok? No inútil para Dios. Sé un instrumento útil. Mira, yo te voy a compartir esto. Hace ya son casi, diría yo, ya van a ser 20 años. Este año precisamente, que tuve la oportunidad de ir a Cuba por segunda ocasión. El primer año fue en el año 2000, pero la segunda vez fue en el año 2001 y me tocó llevar a un grupo de estudiantes del instituto. ¿Okay? La primera vez no fui yo el líder, era la persona encargada de llevarlos, pero la segunda vez se me pidió que sí podía tomar la responsabilidad, y claro que sí. Llevamos a un grupo de 21 estudiantes a Cuba. Fíjate, 21 estudiantes a Cuba. Pero recuerdo que entre el grupo había una pareja de México que solíamos tener nuestra reunión de oración todos los domingos en la tarde, para ya desde que empezó el año hasta junio, que era el viaje, nos reuníamos cada domingo ahí en el apartamento para orar sobre este viaje, para que Dios pudiera poner los fondos, para que Dios nos usara. Y recuerdo que Josefina, así se llamaba la esposa de Alfredo, esta pareja de la que te digo, yo siempre oraba y yo siempre decía: Señor, que podamos ser un instrumento en tus manos, que podamos ser un instrumento. Y recuerdo que desde la primera vez que nosotros oramos, cuando tocó el turno de Josefina dijo: Señor, que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Y cuando ella dijo la palabra útil, a mí se me quedó. Dije yo: wow, sí es cierto, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y Dios puede tener el instrumento en nuestras manos y si a él le place no hace nada, ¿verdad? Pero qué interesante es cuando nosotros agregamos esa palabra de poder decir que seamos instrumentos o un instrumento útil en tus manos. Y yo quiero que tú seas un instrumento útil en las manos de Dios. Por eso el cuarto reto es: mira lo que hagas, que como vuelvo y te lo repito,
En inglés es "and see what you should do", ¿ok? Y si lo traducimos al español sería "mira lo que debes hacer". ¿Y qué es lo que debemos de hacer para el reino de Dios? Primeramente aceptar este reto y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para el reino de Dios? Bueno, sé útil, no inútil para Dios. Así que recuerda los cuatro retos. Ve, fortalécete, considera y mira lo que debes hacer. Amén. Así que espero que para este año 2021, pues que podamos en verdad aceptar estos retos. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado si aprendió algo el día de hoy. Espero que haya aprendido algo. Así que dale una sonrisa y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, seamos instrumentos útiles en las manos de Dios durante todo este año. Y lo que es más importante, aceptemos cada uno, no solamente aceptar, enfrentemos cada uno de los desafíos, cada uno de los retos que tengamos durante este año que ha empezado. Te recuerdo lo que decía mi jefe ahí en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Una de las cosas que él me enseñó es que cuando hablábamos de los retos, él siempre decía: el día que dejemos de tener retos, ese día vamos a morir. Y yo no quiero que tú mueras. Yo quiero, y cuando hablaba de morir, se estaba refiriendo a que no vamos a hacer nada, no vamos a quedar sentados, no vamos a quedar sin hacer nada prácticamente, muertos espiritualmente. Y yo no quiero que tú mueras espiritualmente. Yo quiero que tú aceptes, enfrentes cada uno de los retos que el Señor te vaya a poner durante este año que ha empezado, este año 2021. Así que recuerda una vez más los 4 retos que encontramos aquí en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22. Ve, fortalécete, considera y mira lo que debes hacer. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.